Hola a todos, ¿cómo están? Si se acuerdan de mí, hice el video sobre las 10 razones por las cuales nosotros europeos o gringos nos enamoramos de ustedes, las lindas latinas. Hoy vamos a ver ahora 5 defectos de ustedes mujeres. Claro, las latinas son de lo mejor del mundo, esto lo dije muchas veces. No obstante, otra vez nadie es perfecto. Entonces voy a decir 5 defectos que tienen ustedes, mujeres latinas que me escuchan. No se pongan bravas, no se pongan enojadas, no se pongan enfadadas. Pero todos tenemos defectos, entonces voy a enumerarlos y contarles qué es lo que no nos gusta, me imagino, a muchos europeos de ustedes o muchos gringos. Defecto número uno, los celos. Bueno, eso lo sabemos muy bien, una mujer en general es celosa, porque una mujer es celosa, bueno, también es muchas veces la culpa del hombre que es infiel. Bueno, eso hace parte de la naturaleza, aunque no hay que disculpar a los hombres infieles. Pero sí, en general igual una mujer siempre va a ser un poco celosa. Bueno, no siempre, pero muchas latinas sí son muy celosas. Entonces a mí me ha pasado que una exnovia pues me mire el celular a escondidas. Entonces sí, en general una mujer es celosa. A veces sí, uno muestra, como ellas dicen, muestra como pistas para que se pongan celosas, pero a veces uno es todo amable, no hace nada mal, pero la mujer siempre va a tener como, ¿será que otra mujer? ¿Será que... O, por ejemplo, no les gusta que una mujer en la calle nos mire o cosas así. Entonces, sí, eso es el defecto número uno, que las latinas en general son más celosas que las europeas. Mucho más, pero no todas. Defecto número 2. Las mujeres latinas en general son bastante bipolar. Son mal geniadas. O sea, uno puede tener una novia, un día está toda linda y el otro día no se sabe por qué. Bueno, de pronto los cólicos, quién sabe. Pero si se ponen un poco mal geniadas y hacen mala cara y uno, ¿pero qué le pasó, mi amor? No, no pasó nada. Entonces sí, a veces son como bipolares, podría decir así. Entonces sí, o se ponen de mal genio por cualquier cosa, o sea, uno para bromear, mira está linda esa chica, más que tú, jajaja, uno bromea y ellas, ¿qué? ¿Cómo así? Y se ponen muy bravas. Cuando uno, bueno, pero lo decía solo para bromear, bueno, aunque de pronto era una mala broma, pero sí, entonces en general las mujeres latinas son a veces mal geniadas. Defecto número 3 así o así o así. Bueno, número 3 es el machismo. Bueno, el machismo es más culpa de los hombres que acostumbraron más a las mujeres, que en América Latina. Eso nació también con muchos países con el narcotráfico, que los hombres les dan todo y todo esto. Bueno, fue culpa de los hombres, pero ahora me parece que algunas mujeres son machistas en el sentido de que les gusta a algunas, no muchas felizmente, que sean mantenidas. Entonces, pues sería un pequeño porcentaje, digamos un 10, 15, 20% de las mujeres, un pequeño porcentaje quiere que el hombre haga todo y ellas pues ser mantenidas, no trabajar o algo que tampoco es ser mantenida, pero me gusta más la cultura europea donde el hombre paga, la mujer paga mitad mitad, o sea, ya no hay tanto machismo en Francia, entonces para nosotros es normal que la mujer invite a veces a comer. Bueno, a mí me ha pasado que obvio que mujeres me hayan invitado, no todas son así, pero sí, en Francia es a veces 50-50. En Colombia es muy difícil encontrar un 50-50. Bueno, cuando son casados y llevan muchos años. Pero sí, entonces me parece que es un defecto el poco de mujeres que son interesadas. O que les parezca normal que el hombre siempre tenga que invitar y todo, cuando ellas lo podrían hacer a veces. Entonces sí, ese es el defecto número 3. Defecto número 4 va un poco con el defecto número 3, bueno, aunque diferente. La vanidad. Las latinas son muy vanidosas. Bueno, eso es bonito porque, ay, está linda. Pues claro, se maquilló 5 horas o se vistió con linda ropa. Bueno, dependen de todas otra vez. Pero sí, la mujer latina es muy vanidosa. La mujer latina casi nunca sale en la calle sin maquillaje, aunque conocía muchas que lo hacían sin. Pero sí, la mujer latina en general es muy vanidosa y le gusta tener la más linda ropa, el más lindo maquillaje, o sea, siempre quieren ser muy bonitas en cada momento cuando, bueno, a veces nos gusta que sean bonitas, pero a veces ya relájate, no tengas que maquillarte, no te maquillas hoy, que vamos a hacer otra cosa, no sé, o sea,
Entonces sí, me parece que la vanidad es muy de mujeres latinas. Por eso son las más bonitas del mundo, yo sé, pero... Ay, porque de vez en cuando no estar así natural. Bueno, entonces obvio que hay muchas mujeres naturales. Bueno, veamos el último defecto. Listo, número 5, el último defecto, la desconfianza. En general, la mujer latina tiene mucha desconfianza con su apariencia física cuando no deberían de tenerla. Tengo dos ejemplos. Primer ejemplo, la altura. Bueno, yo mido 1,83 m, entonces en Europa soy normal, en América Latina soy un poco más alto. Entonces una mujer latina va a creer que ser bajita es un defecto, pero no, 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 señoritas, no es un defecto. A nosotros os alto o a muchos de nosotros nos encantan las mujeres bajitas. Incluso prefiero una mujer de 1,50 m que una mujer de 1,75 m. Entonces si nos gustan las mujeres, no nos importa la altura, que sean bajitas, no nos importa la verdad la altura a muchos de nosotros. Entonces sí, muchas latinas, ay, yo mido 1,55 y uno las ve y miden 1,50, por ejemplo. O sea, se inventaron 5 centímetros. Pero ¿para qué? Igual no importa. Tampoco mides 1,20, por ejemplo. Ahí sí sería de pronto grave. Pero entonces sí, las mujeres creen que la altura es importante, entonces sienten desconfianza. El otro ejemplo es la sangre indígena. Ustedes los latinos, bueno, ahí hablamos de las latinas, son de descendencia indígena. Entonces, claro, llegaron también españoles, africanos. Entonces sí, tienen mucha sangre mezclada. Pero una mujer, por ejemplo, una vez me acuerdo, le hice un piropo o un lindo comentario a una mujer. Le dije, uy, pero usted tiene lindos ojos indígenas, se nota que tiene sangre indígena, se ve hermoso. Y ya como así, ¿cuál indígena? Yo no soy indígena, respete. O sea, se puso muy brava porque decía que tenía sangre indígena. Pero ¿qué tiene de mal? O sea, la sangre indígena es muy bonita, hay que aceptarla, ustedes la tienen. Nosotros en Europa tenemos sangres diferentes, pero en América Latina hay mucha sangre indígena. Entonces, sí, la mujer va a sentir desconfianza con sus propios orígenes cuando pues es un halago para mí decir que una mujer sea de sangre indígena. Listo, entonces esos fueron los 5 defectos de ustedes las mujeres latinas. Entonces, obvio, yo las amo con sus defectos. Entonces no vayan a creer que mi video está muy diferente a las 10 razones porque nos gustan las latinas, porque me gustan las latinas, nos gusta a todo el mundo, me imagino las latinas, pero sí era interesante poner algunos de sus defectos, niñas, para que los cambien. No, mentiras, que quieren así. Bueno, si les ha gustado el video, un like y suscríbete. Hasta luego. Au revoir, mes amis.